Soy el pastor José Luis Caso Armas, pastor de carrera, de profesión abogado, y quiero este día hablarte acerca de la adoración en la familia. La adoración, por cierto, está muy íntimamente asociada a la salvación o a la condenación. Está muy íntimamente ligada también a la bendición o a la maldición. La persona que entendió que es un adorador va a definir sus actitudes frente a cualquier circunstancia se presentara en el camino. Nuestras actitudes van a indicar si estoy adorando a Dios o ya dejé de adorar a Dios. ¿Y qué es adoración? Adoración es someternos a Dios, someter nuestros planes a los planes de Dios, someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y hay cosas que pueden mover nuestra voluntad, sí, como por ejemplo el coronavirus, el COVID-19 en estos días. Está moviendo la voluntad de cientos y miles de personas en las diferentes naciones del mundo. ¿Y cómo lo está moviendo? Está provocando temor. Y las personas que adoramos a Dios debemos entender que nada debe mover nuestras convicciones. El temor puede llevarnos a situaciones catastróficas. Una familia, que la Biblia comenta en el libro de Ruth, capítulo 1, del 1 al 21. Esta familia escuchó que en Moab había mejores cosechas y que Belén, su tierra en la cual radicaban, había empezado una situación de hambruna. Ellos escucharon ese comentario. Y movidos por ese comentario, esta familia, encabezado por Elimelec, Noemí y sus dos hijos, Kelión y Maglión, tomaron sus cosas y se movieron a las tierras de Moab. Pero ya en las tierras de Moab sucedió lo que no esperaba. Sucedió que no solamente perdió la vida la cabeza de la casa, sino también los dos hijos, quienes ya habían contraído nupcias con dos muchachas. Estuvieron por un espacio de 10 años. Lamentablemente sucedió lo que no esperaba. Nuevamente el hambre volvió a ese lugar. Nuevamente el hambre empezó a transitar por la mente y tuvieron que regresar a su tierra, a la tierra de Belén. Una tierra que curioso, una tierra que se traduce como la casa del pan, la tierra que fluye leche y miel. Por sus temores, ellos se dejaron llevar. Y la palabra dice puntualmente en el libro de Job, capítulo 3, versículo 25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Lo que usted teme, eso le sobrevendrá. Es peligroso porque puede mover nuestras convicciones. Y ya en el libro de Juan dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Está diciendo no ha sido perfeccionado en Dios. Ahora, ¿por qué esta familia le movió el miedo? ¿Por qué a esta familia le movió la hambruna? Es porque su adoración no estaba asentada. Es porque la adoración no estaba muy definida. ¿Y saben dónde se inicia la adoración? La adoración inicia en el espíritu de la persona. Nosotros somos seres tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo. La adoración nunca va a iniciar en el alma, menos en el cuerpo. La adoración inicia en el espíritu. Por eso en Juan 4 ha quedado claramente establecido. Desde el versículo 22 al 24, Jesús, conversando con una mujer samaritana, le decía: ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El hombre cuyo espíritu está liberado por el pecado, está libertado del pecado por la sangre de Cristo, podrá adorar a Dios.
El hombre cuyo espíritu alcanzó salvación podrá adorar a Dios. Pero si el espíritu está ligado, si el espíritu está atado al pecado, como dijo Pablo a la iglesia de Éfeso, ustedes recibieron vida cuando estaban muertos en delitos y en pecados. Y ustedes anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu que cayó en temor dejó de adorar a Dios. El espíritu, la persona que aprendió a tener miedo, dejó de adorar a Dios. Porque está indicando que su espíritu está siendo controlado por el príncipe de las tinieblas, por el príncipe de este mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Es Satanás. Usted y yo tenemos que definir claramente si nuestro espíritu está libre, si nuestro espíritu está liberado, si nuestro espíritu ha sido lavado con la sangre del Señor. Vamos a tener que definir. Ninguna circunstancia nos va a tener que mover frente a nuestras convicciones. Ninguna circunstancia. Algunas veces nos va a intentar mover algunas cosas que no entendemos. Como sucedió con un etíope. En el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 31, habla acerca de un eunuco. Dice puntualmente el versículo 26, un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces Felipe se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Noten esa parte, subrayen, dice que este eunuco, este etíope, y no era una persona común, era un funcionario del gobierno. Si hoy en día viviera ese hombre, sería el ministro de Economía y Finanzas del Estado peruano. En ese contexto de vida, él se movía en esos tiempos. Ahora, este hombre desde Etiopía vino a Jerusalén con un plan. Se trasladó más o menos 2.500 kilómetros y en carro él hizo de 8 a 10 días. Pero un propósito le movió a este etíope. El propósito era adorar a Dios. No tenía otro propósito. Pero lo curioso del caso viene en el versículo 28. Dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Este eunuco, este etíope, estaba leyendo al profeta Isaías. Felipe le pregunta, ¿pero estás entendiendo lo que lees? Y él dijo, no lo entiendo. ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explica? Ahora bien, usted y yo probablemente no vamos a entender todas las escrituras. Al margen de que hemos decidido aceptar a Cristo en nuestro corazón, probablemente muchas de las cosas no vayamos a entender. No entiendo por qué está sucediendo que este mal se ha esparcido a nivel del mundo. Pero eso no me va a limitar para adorar a Dios. Yo debo seguir adorando a Dios. Como sucedió con este etíope. Recuerden una oportunidad. Hace más o menos 21 años atrás. Fui desafiado. Habíamos realizado nuestro primer aniversario en la iglesia en la cual vengo pastoreando. Habíamos desarrollado nuestro aniversario con el firme propósito de alegrarnos, de celebrar un año más de vida institucional, de un año más de vida del cuerpo de Cristo en este lugar de Yauli. Y todo estaba tan bonito y de repente escucho que una persona, aquel hombre de Dios que habíamos invitado a la ceremonia, empezó a orar en lenguas. Pocas cosas conocíamos del Espíritu del Señor. Oró en lenguas y de repente se me acerca y me dice,
dice el Señor, tienes que tomar una decisión. O sirves a Dios en el ministerio pastoral, o sirves a la empresa donde tú laboras. En aquel entonces yo laboraba en la empresa Centromin Perú. Luego esa empresa pasó a ser privada, Volcan, compañía minera. Y yo tenía que tomar una decisión. No entendía, porque el Señor me decía puntualmente que no puedes estar en ambos lugares. Yo te necesito en el ministerio pastoral. Y cuando yo fui a conversar con mi esposa sobre este asunto, yo había decidido pastorear la iglesia bajo mi perspectiva, bajo lo que yo había percibido, bajo lo que yo había entendido, por el entorno que yo conocía, que muchos pastores pastorean congregaciones a medio tiempo. Y yo dije a mi esposa, de la misma manera, yo voy a hacer ese mismo trabajo. Desde el campamento hasta donde está la congregación está más o menos a 30 minutos de camino. Yo dije, yo voy a ir a predicar los martes, voy a ir a predicar los jueves y voy a ir a predicar los domingos. Y mi esposa me preguntó, ¿el Señor te llamó para ser pastor o para ser predicador? Y yo dije, no es igual. Y me dijo, no. El pastor convive las 24 horas con las ovejas. El pastor amanece y anochece con las ovejas. El pastor conoce a las ovejas. El predicador no. Y como que procesar esa idea no me fue fácil. Finalmente tuvimos que dejar la empresa, presentar nuestra renuncia. No entendía lo que estaba pasando. Ha pasado 20 años. Yo vi la transformación de este distrito de Yauli, de esta comunidad campesina, como Dios lo ha transformado impresionantemente. No entendía, pero una cosa decidí, adorar a Dios al margen que no entienda. Y quizás no solamente no voy a entender, quizás hay cosas que no voy a sentir, como fue el caso de Abraham, cuando el Señor lo llamó para que presentara a su hijo, a su único hijo. Y dice, empezando las escrituras en Génesis 22, dice ahí en el 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y respondió, heme acá. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué significaba ofrecer un sacrificio? ¿Qué significaba? ¿Qué es lo que le estaba pidiendo Dios a Abraham? Le estaba pidiendo que mate a su hijo, porque eso era un sacrificio. Pero lo que responde Abraham fortalece seguramente no solamente la convicción de muchos de nosotros, fortalece nuestras decisiones. Mira lo que dice el versículo 5, dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Quizás no sentía adorar, pero decidió adorar a pesar que no sentía. Y hay cosas que usted y yo no vamos a sentir, pero eso no va a limitar nuestra adoración a Dios. ¿Y por qué es que uno decide adorar a Dios? Porque como dije líneas antes, el espíritu vivo va a anhelar adorar a Dios. El espíritu muerto va a adorar a cualquiera. El espíritu vivo va a procurar siempre adorar a Dios. Y una persona que entendió que su espíritu está vivo, entonces no solamente traerá salvación para su vida, no solamente traerá bendición para su vida. Y la persona que entendió que adorar a Dios trasciende cualquier circunstancia, entonces está predisponiendo a su familia para la salvación, que es finalmente lo que todos en alguna medida perseguimos, la salvación de nuestra alma. Eso pasó con un hombre, un jefe de los publicanos, un hombre que si él viviera en estos tiempos sería el jefe de la SUNAT. En el libro de Lucas capítulo 19, dice que este hombre, que se llamaba Zaqueo, fue encontrado por Jesús. Y fueron a la casa. Jesús se autoinvitó y fueron a la casa de este hombre llamado Zaqueo. Pero ya en la casa Zaqueo dice algo que definitivamente marca
de que la cultura que él había vivido en el pueblo judío había marcado, había definido que su vida de adoración estaba absolutamente, escrupulosamente, ya muy clara. Y mira lo que dice en el versículo 8. Desde el versículo 7 dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Todos los demás miraban a un hombre pecador, pero Jesús miraba a un adorador. ¿Y por qué Jesús miraba a un adorador? Mira lo que dice el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Solo un adorador puede desprenderse de la manera que lo hizo Zaqueo. La mitad de los bienes. Hay cosas que no entiendo, hay cosas que no siento, pero tengo que hacerlo. Porque mi espíritu vivo me va a impulsar a actuar como lo hizo Zaqueo. Pero mire, el Señor le da una respuesta categórica a este hombre Zaqueo. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hombre de Dios, mujer de Dios, si tú decides adorar a Dios, como lo hicieron esos reyes sabios que vinieron desde el oriente hacia Jerusalén, hacia Belén, hacia la tierra donde estaba Jesucristo en aquel entonces, ellos decidieron adorar al Señor. Y cuando el Señor encuentra estas palabras en los labios de Zaqueo, mira lo que le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Tú estás preparando tu casa para que alcance la salvación. Por eso no puedes moverte ante ninguna circunstancia. Ahora es el coronavirus. Mañana será el ébola. O mañana no sé qué pueda hacer. O si de repente la situación económica se agrave en tal o cual país. Nada tiene que moverte de tu convicción. El adorador no se mueve bajo ninguna circunstancia. El adorador está absolutamente convencido que su comunión con Dios nadie lo puede romper. Porque el adorador tiene un espíritu vivo que termina repercutiendo sobre su alma e inclusive sobre su cuerpo. Por eso vamos a encontrar presidentes de hoy en día que dejaron de tenerle miedo a todo un sistema político diabólico que se está moviendo, como el caso del presidente Donald Trump, que está diciendo que tiene que volver Dios a las escuelas, tiene que volver Dios a las universidades, tiene que volver Dios a las familias. Donde necesitamos hombres y mujeres que no tengan temor a las circunstancias. Tú eres un adorador, Dios te ha escogido para ser un adorador. Es más, ya está asegurado, si tú permaneces en adoración, tu casa va a ser salvo, como se lo dijo a Zaqueo. Y el apóstol, ya el doctor Lucas, a través de las palabras del apóstol, decía a la casa, cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo tú y toda tu casa. Dios los bendiga. Mantén tu actitud de adoración. Aunque no sientas, aunque no entiendas, mantén tu actitud de adoración. El Señor los bendiga.